Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Sexadolescente. Un tema que a mí me causa cada día más curiosidad por conocer y por leer sobre esto tiene que ver con lo que ahora se ha venido a llamar tribalismo. Esa tendencia tribal que tenemos los seres humanos de mantenernos cohesionados alrededor de un conjunto de valores y de mitos y creencias relacionadas con la tribu. Tenemos que entender que somos una especie animal cuya supervivencia depende de la interacción con otros miembros de la especie. Es decir, no podemos sobrevivir solos. Producto de esta necesidad biológica y del hecho de que por generaciones y generaciones se tejieron una serie de vínculos entre los seres humanos que nos han hecho pues apoyarnos, ayudarnos mutuamente para sobrevivir. Tenemos entonces el concepto de la tribu, un grupo humano que tiene intereses comunes y una serie de reglas, una serie de elementos de cohesión que hacen al grupo más factible de sobrevivir. Esta tendencia natural a configurar tribus hace necesario que cada uno de los miembros de la tribu sea fiel, sea leal y se comporte de alguna manera consona con las percepciones, actitudes y creencias de la tribu. En otras palabras, si usted pertenece a una tribu indígena o pertenece a una tribu europea o pertenece a un clan familiar, cualquiera que sea la dimensión de la tribu, sea un país, sea una ciudad, sea una misma familia, se espera que usted herede todos estos ritos, todas estas culturas, ciertamente heredan la religión, ciertamente heredan la concepción política y los prejuicios de esa tribu. Eso crea cohesión, eso crea unidad de esfuerzo, eso crea camaradería, eso crea toda una cantidad de beneficios, pero también crea una cantidad de problemas para aquellos individuos que como expresión de su libertad y de sus propias ideas y opiniones contradicen las de la tribu. En otras palabras, usted crece, vamos a poner, en una comunidad que le encanta el fútbol y a usted no le encanta el fútbol o le gusta una determinada tendencia política y a usted no le gusta esa tendencia política, usted termina siendo una persona que de alguna manera empieza a aislarse del grupo, empieza a ser rechazado por el grupo. Esto ciertamente se ve en los grupos de afiliación política, ¿no? Es extremadamente difícil, por ejemplo, expresarse libremente como liberal en un ambiente donde la tribu en general es de tendencia conservadora. Y viceversa, es terriblemente difícil para un conservador sentirse cómodo en una tribu de personas liberales. De tal manera que la gente tiende a agruparse alrededor de estos centros de opinión y de concepción de la realidad que se retroalimentan. El problema con esto tiene que ver cuando uno quiere ampliar sus horizontes o cotejar otras opiniones o simplemente expresar las propias y se encuentra con el rechazo del grupo, lo cual hace bastante difícil la expresión de uno mismo dentro de esa comunidad. Aquí se ve mucho en los Estados Unidos, por ejemplo, en comunidades donde los latinos, por ejemplo, se sienten perfectamente cómodos hablando su idioma español nativo, aún no siendo nacidos en los Estados Unidos, pero el idioma de sus padres es algo que ellos pueden practicar con naturalidad y con tranquilidad porque no se ven rechazados por el entorno. ¿Por qué? Porque todo el mundo o habla español o la gente de esas comunidades acepta perfectamente el hecho de tener conciudadanos, de tener personas en la comunidad que hablan un idioma que ellos no entienden. Pero si nos vamos a otras comunidades donde los ritos tribales son mucho más estrictos, cualquier expresión del idioma que no sea el idioma que se habla en ese sitio o cualquier expresión ajena al monolítico concepción de la tribu
hace que esas personas sean rechazadas. Entonces estos grupos hispanos en otras comunidades pues tienden a no hablar el español, a enmascararlo, a tratar de mezclarse, de difundirse en la población general para no lucir hispanos en lo absoluto, de manera de no sentirse rechazados. Y eso aplica, por ejemplo, escogí en este caso el caso de la hispanidad ahora, pero lo mismo le pasó a los irlandeses en su momento, a los italianos cuando emigraron, a los polacos. Entonces cada grupo emigratorio que llega a un país obviamente siente pues la necesidad de incorporarse a la tribu local. Y para incorporarse a la tribu local pues tiene que hacer un inmenso sacrificio de esconder las características de su tribu original para no verse rechazado, ¿no? Y eso crea también una serie de lo que se llama cajas de resonancia o echo chamber, como las llaman aquí en los Estados Unidos, una cámara de eco, donde es imposible tener una voz propia porque apenas uno alza la voz, el eco que regresa no es precisamente lo que uno emitió. Entonces lo que hace uno es constantemente escuchar la misma retórica constantemente y termina uno adoptando los valores, las creencias, las opiniones y las actitudes de la nueva tribu. Y eso lo vemos mucho desde el punto de vista político en lo que se llaman estados rojos y estados azules. Estados rojos son estados donde domina el Partido Republicano, donde la gran mayoría de las personas, la tribu en general, es de tendencia conservadora, republicana, y entonces las voces demócratas se les hace bastante difícil salirse de ese contexto. Y aunque usted no esté de acuerdo con muchas visiones republicanas, tiene el tremendo problema de que si usted expresa este rechazo a las tendencias políticas predominantes, se ve duramente atacado y entonces corre el riesgo de ser execrado, de ser sacado de esa comunidad por ese lado. Y lo mismo pasa con los republicanos en los sitios donde dominan los demócratas. En otras palabras, una persona de tendencia conservadora que admire un candidato republicano, pues se le hace extremadamente difícil ser aceptado y ser bien visto en una comunidad liberal donde todo el mundo pues tiene una visión bastante radical sobre la tendencia política. Y eso aplica a todo. De tal manera de que uno de los más grandes logros de los Estados Unidos ha sido de alguna u otra manera la integración de diferentes razas, de diferentes orígenes, de diferentes culturas, con diferentes idiomas, y hacer de todos ellos una mezcla sui generis de lo que se denomina el ser americano, el sentirse integrado a esta realidad, que es una cosa única porque muchos otros países no tienen esta versatilidad. Ciertamente muchos países europeos, aunque dan la bienvenida a los extranjeros, en realidad pues nunca se llegan a integrar a la tribu. Les cuesta muchísimo porque la tribu no es bastante permeable a las nuevas tendencias de los inmigrantes. Entonces quería dejarlos con esta reflexión de lo difícil que representa a veces alzar la voz para defender las posiciones de uno cuando el costo de la coexistencia con la tribu va a ser muy alto, porque inmediatamente que uno levanta la voz y dice yo no estoy de acuerdo con esto, la tribu en general, la mayoría de la tendencia predominante lo va a rechazar a uno y uno se va a sentir execrado. Entonces muchas personas se refugian en no expresar realmente lo que piensan, sino en pasar por debajo del radar de la tendencia principal para no verse afectado por el rechazo de la mayoría de la tribu. Es algo penoso porque tendríamos que pensar que estamos en una tierra de libertad donde cada quien puede expresar su libertad y ciertamente ese potencial está allí, pero en algunos casos esa libertad de expresión tendría un extraordinario alto costo, pues la comunidad pues, va a reaccionar de una forma bastante agresiva contra aquel que va en contra de los valores de la tribu. Entonces, me gustaría escuchar su opinión si alguna vez usted se ha sentido inhibido de expresar su opinión porque sabe que la gran mayoría de las personas no está de acuerdo con usted. Y hasta qué punto usted piensa que las retaliaciones que podrían ser directamente ofensivas para usted si usted expresa su opinión o su actitud sobre algún tema o alguna posición política o de otra índole. Entonces,
Me gustaría mucho que me comentaran sobre eso, porque es algo que cada día está más en boga. La tendencia tradicional de Estados Unidos fue siempre una tendencia abierta hacia la inmigración y hacia la adopción de nuevas culturas, de nuevos lenguajes. Cada persona que venía aquí con su historia, con su narrativa y con su propia idioma y su propia cultura era bienvenida y asimilada a la vida americana. Sin embargo, estamos viendo con creciente preocupación cómo muchas actitudes tribales están volviéndose francamente restrictivas, inhibitorias a la libertad de expresión, y eso pues obviamente trae una serie de inconvenientes. Muchas gracias a ustedes por su atención y muchas gracias.